Únete a este relato, donde un acto de bondad desata una batalla por el amor, la verdad y lo que realmente significa ser madre. Antes de empezar, dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, Leyendas que Enamoran. Publicamos 2 historias diarias. Déjanos en los comentarios un emoji de corazón y dinos desde qué ciudad nos escuchas. Una tormenta de secreto. A veces, una noche de tormenta no solo trae lluvia y viento, sino también un giro del destino capaz de cambiarlo todo. Cuando Elena Soto encontró al bebé de 2 meses llorando bajo el aguacero en el jardín de la mansión Montalvo a las 3 de la madrugada, jamás imaginó que ese momento transformaría su vida para siempre, convirtiéndola en el centro de la batalla más cruel que una familia millonaria podría librar. Elena despertó sobresaltada por un sonido extraño que se filtraba a través de la tempestad. Eran las 3:17 de la mañana y la lluvia azotaba violentamente las ventanas de su pequeña habitación en el sótano de la mansión. Al principio pensó que era el viento, pero había algo diferente en aquel ruido. Era un llanto. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole acelerado. Llevaba 6 meses trabajando como empleada doméstica para la familia Montalvo y nunca había escuchado algo así. El señor Ricardo y la señora Isabel no recibían visitas con bebés, y ellos mismos no tenían hijos. El llanto se hizo más intenso. Elena se levantó descalza y se puso una bata sobre la camisa de dormir. Algo en su pecho se contrajo dolorosamente. Ese sonido despertó recuerdos que había intentado sepultar durante 2 años. El llanto desesperado de un bebé pidiendo ayuda. No puede ser, murmuró para sí, pero sus pies ya la guiaban hacia la escalera. Subió sigilosamente al piso principal. La mansión estaba sumergida en la más absoluta oscuridad. Los señores Montalvo habían salido esa tarde a un evento de negocios y, según tenía entendido, no volverían hasta el domingo. Era viernes por la noche, técnicamente ya sábado. El llanto venía del jardín. Elena abrió con cuidado la puerta principal y el sonido la golpeó con toda su fuerza. Definitivamente era el llanto de un bebé, y sonaba débil, cansado, como si llevara mucho tiempo llorando. «¡Dios mío!», susurró, y corrió descalza bajo la lluvia. Lo que encontró la dejó paralizada entre el horror y la confusión. Junto a los rosales del jardín principal había una canasta de mimbre, cubierta parcialmente por una manta empapada. Dentro, un bebé diminuto lloraba desesperadamente, temblando de frío, con su ropita completamente mojada. «¡No! ¡No, no!». Elena corrió y tomó la canasta con sumo cuidado. ¿Cómo es posible? El bebé no podía tener más de 2 o 3 meses. Era un niño. Tenía el cabello oscuro pegado a la cabeza por la lluvia, y al verla, sus ojos azules la miraron con una mezcla de alivio y agotamiento. «Cálmate, mi amor», le susurró automáticamente, cargándolo contra su pecho. «Ya estás a salvo». El contacto de la piel tibia del bebé contra la suya despertó algo profundo en Elena, una necesidad maternal que había intentado reprimir desde la muerte de su propio hijo, Mateo. Corrió de vuelta a la mansión, protegiéndolo de la lluvia. Una vez dentro, encendió la luz del recibidor y pudo examinarlo mejor. El bebé estaba empapado y frío, pero parecía sano. No tenía heridas visibles, solo estaba hambriento, asustado y probablemente había estado a la intemperie durante horas. Su llanto se había convertido en un gemido débil, como si ya no tuviera fuerzas. «Espera aquí, pequeño», lo depositó con cuidado en el sofá de la sala. «Voy por toallas». Corrió al cuarto del lavado y regresó con toallas tibias, que había calentado en la secadora, con movimientos expertos que su memoria maternal mantenía intactos.
Comenzó a secarlo y cambiarlo. ¿Cómo llegaste aquí?, le preguntó mientras le quitaba la ropa mojada. ¿Dónde está tu mami? Fue entonces cuando notó algo que la dejó sin aliento. En la muñeca del bebé había un brazalete dorado muy fino, con una inscripción: Diego Ricardo Montalvo, 15 de marzo de 2023. Elena se quedó mirando el brazalete como si fuera un fenómeno. Diego Montalvo, leyó en voz alta, temblando. La fecha coincidía. Exactamente 2 meses antes, la señora Isabel había desaparecido misteriosamente durante 3 días. Cuando regresó, estaba diferente, distante, silenciosa, casi ausente. El señor Ricardo había dicho que había estado enferma, que necesitaba reposo, pero ahora todo cobraba sentido de la manera más horrible posible. «Tú eres el hijo del señor Montalvo», susurró Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Isabel te abandonó». El bebé la miró con esos ojos azules idénticos a los de Ricardo Montalvo, como si entendiera cada palabra. Elena sintió una mezcla de horror, compasión y una profunda rabia. ¿Cómo podía una madre abandonar a su propio hijo recién nacido bajo la lluvia? Tanta crueldad. Pero al mismo tiempo, al tener al pequeño Diego en sus brazos, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Mateo. Propósito. «No te preocupes, mi amor», le susurró, envolviéndolo en una toalla cálida. «Yo te cuidaré. No dejaré que nada te pase». Diego dejó de llorar por primera vez desde que lo encontró. Sus manitas se aferraron al dedo de Elena, y ella sintió que su corazón roto comenzaba a sanar. Pero sabía que esto era solo el principio de algo mucho más complicado. ¿Dónde estaba Isabel? ¿Sabía Ricardo que tenía un hijo? Mientras preparaba un biberón de leche de fórmula que encontró en la despensa, algo extraño, ya que los Montalvo no tenían bebés, o eso creía, Elena tomó la decisión más importante de su vida. No importaba lo que hubiera pasado. No importaba qué secretos estaba a punto de descubrir. Ella no iba a abandonar a Diego como lo había hecho su madre. Ese bebé necesitaba protección, cuidado y amor. Y ella, una mujer que había perdido a su propio hijo y creyó que nunca más sería madre, acababa de encontrar una razón para volver a vivir. Te prometo que descubriré la verdad», le susurró a Diego mientras éste bebía el biberón, desesperadamente hambriento. «Y te prometo que nunca más estarás solo». Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de la mansión Montalvo, una nueva historia de amor maternal había comenzado. Una historia que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. El domingo por la tarde, Ricardo Montalvo regresó a la mansión, completamente ajeno al drama que había ocurrido durante el fin de semana. Elena había pasado 2 días cuidando a Diego en secreto, escondiendo toda evidencia de su presencia, cuando escuchaba ruidos en la casa. «Buenos días, Elena», saludó Ricardo, entrando por la puerta principal, arrastrando una maleta. «Todo tranquilo por aquí». Ricardo era un hombre de 35 años, elegante y sereno. Pero Elena notó de inmediato las profundas ojeras y la tensión en su rostro. Parecía haber envejecido años en un solo fin de semana. «Sí, señor Ricardo», respondió ella nerviosa. «¿Qué tal su viaje?» «Complicado», suspiró. Isabel no se sintió bien y decidió quedarse unos días más con su hermana en Valencia. «¿Necesita tiempo?» Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Isabel no estaba en Valencia. Había estado aquí el viernes por la noche, abandonando a su hijo recién nacido. «¿Está enferma la señora Isabel?», preguntó con cautela. Ricardo se detuvo a mitad de las escaleras y se giró hacia ella. Por un momento, Elena vio puro dolor en sus ojos. «Elena, ¿puedo confiar en tu discreción?»,
Por supuesto, señor Ricardo. Ricardo se acercó y bajó la voz. Isabel ha estado diferente desde marzo. Muy callada, distante. Los médicos dicen que podría ser depresión, pero ella se niega a recibir tratamiento. Marzo, exactamente cuando nació Diego. Debe ser muy difícil para usted, murmuró Elena. Lo es. Siento como si hubiera perdido a mi esposa. Es como si fuera una persona completamente distinta. En ese instante, desde la habitación de servicio donde Elena había improvisado una cuna, se escuchó el débil llanto de Diego. Ricardo se quedó paralizado. ¿Qué fue eso? Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Hay alguien más en la casa, señor Ricardo? Ricardo comenzó a caminar hacia donde venía el sonido. Señor, espere. Necesito explicarle algo. Elena corrió tras él, pero Ricardo ya había llegado a la habitación de servicio y abrió la puerta. La escena que encontró lo dejó completamente sin palabras. Diego estaba en una cuna improvisada, llorando suavemente. Vestía un pijama azul que Elena había comprado esa mañana. Se veía limpio, bien cuidado y sano. Dios mío. Ricardo tropezó hacia atrás. ¿Quién es este bebé? Elena respiró hondo. Era el momento de la verdad. Señor Ricardo, siéntese, por favor. Necesito contarle algo que lo va a impactar. Ricardo se sentó en la silla del dormitorio, sin quitar los ojos del bebé. Elena, ¿de dónde salió este niño? El viernes por la madrugada, durante la tormenta, lo encontré abandonado en el jardín de la casa. ¿Abandonado? ¿En mi jardín? Elena tomó el brazalete dorado que había guardado cuidadosamente. Traía esto. Ricardo leyó la inscripción y se puso pálido como la pared. Diego Ricardo Montalvo. No puede ser. La fecha coincide con el momento en que la señora Isabel estuvo ausente en marzo. Ricardo se levantó bruscamente y comenzó a caminar en círculos. Esto es imposible. Isabel nunca me dijo. Nunca hubo señales de embarazo. Señor, ¿hay algo más? Elena se acercó a Diego y lo cargó. Mírelo, los ojos, la forma de la cara. Ricardo miró al bebé, y la verdad lo golpeó como un rayo. Diego tenía los mismos ojos azules, la misma mandíbula, el mismo hoyuelo en el mentón. «Es mi hijo», susurró. Las lágrimas comenzaron a brotar. «Tengo un hijo, y no lo sabía». Diego, como si reconociera la voz de su padre, dejó de llorar y extendió sus manitas hacia Ricardo. ¿Puedo cargarlo?», preguntó Ricardo con voz temblorosa. Elena se lo entregó delicadamente. Apenas Diego estuvo en los brazos de su padre, se calmó por completo e incluso sonrió. «Hola, pequeño». Ricardo comenzó a llorar abiertamente. «Soy tu padre. Perdóname por no haber estado». Elena observó la escena con el corazón roto. La conexión entre padre e hijo fue inmediata y hermosa, pero también dolorosa por todo lo que había sucedido. «Señor Ricardo», dijo suavemente, «¿qué vamos a hacer ahora?» Ricardo levantó la mirada con los ojos enrojecidos pero determinados. «Primero, vamos a llamar a un médico para que examine a Diego. Necesito asegurarme de que está bien después de lo que pasó. Yo ya lo revisé yo misma. Parece sano. Solo estaba hambriento y asustado cuando lo encontré». «¿Tú lo revisaste? ¿Tienes experiencia con bebés?» Elena dudó. «Tuve un hijo hace 2 años. Murió en un accidente. Tenía 8 meses». Ricardo la miró con nueva comprensión. «Elena, lo siento mucho. No lo sabía. No importa ahora. Lo importante es Diego». Ricardo asintió. «Tienes razón. Segundo, necesito hablar con Isabel. Necesito entender cómo pudo hacer esto». «¿Va a confrontarla?» «Claro que voy a confrontarla. Abandonó a nuestro hijo recién nacido bajo la lluvia. Pudo haber muerto». La voz de Ricardo se había endurecido. Elena nunca lo había visto tan furioso. «Señor, hay algo más que debe saber». Elena tomó una respiración profunda. «Creo que la señora Isabel ha estado viviendo aquí en secreto.
¿Qué quieres decir con en secreto? He encontrado evidencias. Comida que desaparece. Ropa de lavandería que yo no puse. Ruidos extraños por la noche. Creo que ha estado escondida en la mansión. Probablemente en el ático. Ricardo procesó esta información. Estás diciendo que Isabel dio a luz en secreto. Mantuvo al bebé escondido durante 2 meses y luego lo abandonó. Es la única explicación lógica. Ricardo se levantó con Diego en brazos. Vamos a revisar el ático ahora. Subieron juntos hasta el último piso de la mansión. El ático se usaba como almacén. Pero cuando Ricardo abrió la puerta, encontraron algo que confirmó todas las sospechas de Elena. Había una cama improvisada, ropa de maternidad, pañales sucios en una bolsa, biberones vacíos y fórmula para bebé. En una esquina había un espejo con fotos de Diego, pegadas alrededor del marco. Dios mío. Ricardo se sentó pesadamente en la cama improvisada. Isabel estuvo viviendo aquí todo este tiempo, criando a nuestro hijo en secreto. Elena examinó la evidencia. Señor, mire esto. En el buró había un diario abierto. La última entrada estaba fechada el viernes por la noche. No puedo más. Cada vez que miro a Diego, veo mi fracaso como madre. No sé cuidarlo. No sé amarlo como debería. Es mejor que esté con alguien que pueda darle lo que yo no puedo. Lo siento, mi pequeño. Mamá no sirve para esto. Ricardo terminó de leer y abrazó a Diego con más fuerza. Isabel tiene una depresión posparto severa. Necesita ayuda profesional urgente. ¿Sabe dónde puede estar ahora? Probablemente sí está con su hermana en Valencia. Voy a llamarla. Ricardo marcó un número en su celular. Laura, soy Ricardo. Sí, necesito hablar urgentemente con Isabel. ¿Cómo que no está ahí? Laura, por favor, no me mientas. Acabo de encontrar a mi hijo abandonado en casa. Sí, mi hijo. El hijo que Isabel nunca me dijo que existía. Hubo una pausa larga. Está ahí, ¿verdad? Pásamela. No me importa si no quiere hablar conmigo, Laura. Mi hijo pudo haber muerto. Pásale el teléfono. Otra pausa más larga. Isabel. No. No me voy a calmar. ¿Cómo pudiste hacer esto? Depresión, Isabel. Abandonar a menores es un delito. No, no voy a entender nada hasta que vuelvas aquí y me lo expliques cara a cara. Ricardo colgó furioso. Viene mañana por la mañana. Mientras tanto, este pequeño miró a Diego, que se había dormido en sus brazos. Necesita cuidado. Elena se giró hacia ella. Sé que no es tu responsabilidad, pero ¿podrías ayudarme a cuidarlo hasta que contrate una niñera profesional? Elena sintió una mezcla de alegría y aprensión. Por supuesto, señor Ricardo. Ha estado bien cuidado estos 2 días. Lo sé. Y estoy eternamente agradecido contigo. Si no lo hubieras encontrado, no lo piense. Lo importante es que Diego está a salvo ahora. Ricardo asintió. Mañana va a ser un día muy difícil. Lo que ninguno de los dos sabía era que la llegada de Isabel sería solo el comienzo de una batalla mucho más compleja, donde el amor de una madre adoptiva chocaría contra los derechos de una madre biológica enferma, y donde fuerzas oscuras trabajarían para separar a Diego de las únicas personas que realmente lo amaban. El lunes por la mañana, Isabel Montalvo regresó a la mansión acompañada por su hermana, Laura, y su suegra, doña Carmen Montero. Elena las vio llegar desde la ventana de la cocina mientras preparaba el biberón de Diego. Isabel parecía exhausta. Había perdido mucho peso y tenía la mirada de alguien que no había dormido bien en semanas. Laura la sostenía del brazo, como si temiera que se desplomara en cualquier momento. Pero fue doña Carmen quien acaparó la atención de Elena. Era una mujer de unos 60 años, elegante y con una presencia imponente que irradiaba autoridad. Sus ojos oscuros examinaron la fachada de la mansión, como si evaluara territorio enemigo. Elena,
Martín. Ricardo apareció en la cocina cargando a Diego. Han llegado. Necesito que mantengas a Diego tranquilo durante la conversación. Esto va a ser intenso. Por supuesto, señor Ricardo. ¿Quiere que me quede en mi cuarto? No, quédate cerca. Diego te conoce mejor que a nadie en este momento. El timbre sonó, y Ricardo respiró hondo antes de ir a abrir. Elena se quedó en la cocina, pero podía oír todo desde allí. Isabel. La voz de Ricardo sonó controlada pero tensa. Ricardo, necesitamos hablar. Sí, definitivamente necesitamos hablar. Entra, hijo. La voz autoritaria de doña Carmen resonó por el recibidor. Antes de cualquier drama, necesito que sepas que Isabel ha estado bajo mucho estrés. Lo que pasó no fue intencional. ¿No fue intencional dejar a un bebé recién nacido bajo la lluvia? Ricardo, por favor. Laura intentó mediar. Isabel está enferma. Necesita comprensión, no acusaciones. Lo que necesita es explicar cómo pudo esconder que tuvo un hijo durante 2 meses y luego dejarlo. Se dirigieron a la sala. Elena tomó a Diego y se acercó discretamente al pasillo para intervenir, si era necesario. ¿Dónde está?, preguntó Isabel con voz ronca. ¿Dónde está mi bebé? Ahora te preocupas por él, replicó Ricardo con dureza. Ya basta, Ricardo. No seas cruel, intervino doña Carmen. Isabel pasó por un parto muy difícil y luego desarrolló depresión. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Doña Carmen, con todo respeto, su nuera abandonó a mi hijo, a nuestro hijo. Pudo haber muerto. ¿A nuestro hijo?, repitió Isabel las palabras, como si fuera la primera vez que las oía. Sí, es nuestro hijo, Diego. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Lloré porque tenía miedo. Miedo de no ser una buena madre. Miedo de que me juzgaras. Miedo de todo. Así que decidiste esconderte en mi propia casa y criar al bebé en secreto en el ático. Pensé que podía manejarlo sola. Pensé que sería mejor así. Y cuando te diste cuenta de que no podías manejarlo, ¿la solución fue abandonarlo? No sabía qué más hacer, gritó Isabel. Cada vez que lo miraba, me sentía un fracaso. No podía amamantarlo bien. Lloraba constantemente conmigo. Yo lloraba todo el tiempo también. Pensé que estaría mejor sin mí. En ese instante, Diego comenzó a llorar suavemente en los brazos de Elena. El sonido hizo que Isabel se tensara. ¿Quién está con él?, preguntó. ¿La sirvienta? Ella lo encontró y lo ha estado cuidando. Una sirvienta. Doña Carmen pronunció la palabra con desprecio. Ricardo, espero que no estés permitiendo que una extraña cuide de tu hijo. Esa extraña le salvó la vida a Diego y lo ha cuidado mejor en 3 días que Isabel en 2 meses. ¡Ricardo!, Laura se escandalizó. ¿Cómo puedes ser tan duro con Isabel? ¿Duro? Mi hijo estuvo a punto de morir de hipotermia porque su madre lo abandonó bajo una tormenta. Isabel se desplomó en el sofá, cojeando. Sé que lo que hice fue terrible, pero no sabía qué más hacer. Me sentía tan perdida, tan inadecuada. Diego lloró más fuerte. Elena supo que debía intervenir. Con permiso, señor Ricardo. Entró a la sala cargando al bebé. Diego necesita su toma. Todos los ojos se giraron hacia ella. Isabel se quedó sin aliento al ver a su hijo. Está tan grande, murmuró, y se ve tan sano. Diego, al ver a tantos extraños, se aferró más a Elena y escondió su carita en su cuello. ¿Por qué no viene conmigo?, preguntó Isabel, extendiendo los brazos. Elena miró a Ricardo, quien asintió. Con cuidado intentó pasarle el bebé a Isabel, pero Diego comenzó a llorar más fuerte y se resistió al cambio. Cuando finalmente estuvo en los brazos de Isabel, su llanto se volvió desesperado. ¿Por qué lloras así? Isabel parecía entrar en pánico. ¿Qué estoy haciendo mal? Cálmate, Isabel, dijo Laura. Los bebés sienten cuando estás nerviosa, pero Diego no se calmaba. Al contrario, su llanto se intensificó y comenzó a ponerse rojo por el esfuerzo. Devuélvemelo, dijo Elena instintivamente. ¡Disculpe! Doña Carmen se giró hacia ella con hostilidad. ¿Quién se cree que es para dar órdenes?
El bebé está muy alterado. Necesita calmarse. Isabel intentó moverlo, cantarle, pero nada funcionó. Diego lloraba como si estuviera en peligro. «Dáselo a Elena», ordenó Ricardo. «¡Ricardo!», protestó doña Carmen. «Esa mujer no es nadie en esta familia». Pero Ricardo ya le había quitado a Diego de los brazos temblorosos de Isabel y se lo había devuelto a Elena. Apenas estuvo en los brazos de Elena, Diego se calmó de inmediato. Su respiración se normalizó e incluso sonrió al reconocer su olor familiar. El silencio en la sala era ensordecedor. «¿Ven eso?», dijo Ricardo, señalando a su hijo tranquilo en los brazos de Elena. Esa es la diferencia entre alguien que abandona a un bebé y alguien que lo salva. «Es solo porque está acostumbrado», se defendió Isabel. «Si me dieran tiempo». «Tuviste 2 meses, Isabel. 2 meses para crear un vínculo con tu hijo y en su lugar lo escondiste, como si fuera una vergüenza». Doña Carmen se levantó bruscamente. «Ricardo, ya basta. Isabel está enferma. Necesita tratamiento. No la reproches». «Estoy de acuerdo en que necesita tratamiento. Pero mientras tanto, Diego necesita un cuidado estable». «¿Y se lo vas a dar tú?», preguntó doña Carmen sarcásticamente. «Un hombre soltero que trabaja 12 horas al día. No estoy solo. Elena me ha ayudado. Elena es una empleada doméstica, no una niñera certificada. Ella es más madre para Diego que la mujer que lo abandonó». Isabel se desplomó por completo. «Tienes razón. Soy una madre horrible. Diego está mejor sin mí». «Isabel, no digas eso». Laura se acercó a consolarla. «Solo necesitas ayuda profesional». «Y mientras recibe esa ayuda», preguntó Ricardo, «¿quién va a cuidar de Diego?». Elena observó la escena mientras masajeaba suavemente al bebé. Podía ver el dolor genuino en los ojos de Isabel. Pero también podía sentir cómo Diego se tensaba cada vez que su madre biológica levantaba la voz. Punto de reflexión. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿confiarías en la intuición de Elena, la empleada? ¿O seguirías el consejo de tu madre, doña Carmen, de contratar a una profesional externa, sabiendo el riesgo de dañar el vínculo del bebé? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un momento. Si la historia te está atrapando, es el momento de compartirla con un amigo. Y si aún no lo has hecho, déjanos un me gusta ahora mismo, ahora. «Propongo una solución temporal», dijo doña Carmen con voz calculadora. «Diego viene a vivir conmigo mientras Isabel se recupera». «¿Contigo, doña Carmen?», dijo Ricardo. «Usted tiene 70 años. 62, gracias. Y tengo más experiencia criando hijos que cualquier empleada doméstica». Elena sintió una alarma. Había algo en los ojos de doña Carmen que no le gustaba en absoluto. «Yo me encargaré de Diego durante el día», intervino Elena, incapaz de evitarlo. «Hasta que la señora Isabel se sienta mejor». «¿Usted?», doña Carmen la miró con desprecio. «¿Y cuáles son sus credenciales para cuidar de mi nieto?». «Mis credenciales son que lo salvé. Lo alimenté, lo cuidé cuando nadie más estaba aquí, y él confía en mí». «Confianza que puede ser peligrosa», murmuró doña Carmen. «Los bebés se pueden encariñar con cualquiera. Eso no significa que sea lo correcto». Ricardo observó a su hijo apacible en los brazos de Elena. Luego miró a Isabel, que seguía llorando, y finalmente a doña Carmen, cuya expresión se había vuelto extrañamente posesiva. «La decisión está tomada», anunció Ricardo. «Diego se queda aquí conmigo. Elena continuará ayudándome a cuidarlo hasta que contrate una niñera profesional, o hasta que Isabel esté lo suficientemente bien para ser madre». «Ricardo», doña Carmen se acercó a él con voz peligrosa. «Espero que no estés cometiendo un error, porque te puedes arrepentir. El único error que he cometido es no darme cuenta de lo que estaba pasando en mi propia casa». Isabel se levantó del sofá, vacilante. «Quiero irme. No puedo estar aquí viendo cómo mi hijo prefiere a otra mujer». «Isabel», dijo Laura, «quédate unos días más. Intenta conectar con Diego». «No puedo. Cada vez que llora conmigo, me siento peor. Es como si él supiera que no sirvo como madre».
Elena sintió compasión por Isabel, pero al mismo tiempo una determinación feroz de proteger a Diego. Señora Isabel, dijo suavemente, los bebés no juzgan a sus madres. Solo necesitan amor, paciencia y constancia. Si usted se trata y vuelve cuando esté mejor, ¿crees que puedo mejorar? Isabel la miró con ojos esperanzados. Creo que cualquier madre que realmente ama a su hijo puede encontrar la manera de cuidarlo, pero necesita ayuda profesional. Doña Carmen observó este intercambio con creciente irritación. Era obvio que no le gustaba la influencia que Elena estaba ganando en la situación. Palabras muy bonitas, dijo ácidamente, pero la realidad es que Diego necesita una figura materna estable, no experimentos de sirvientas jugando a ser psicólogas. La tensión en la sala era palpable. Diego, como si sintiera la hostilidad, se aferró a Elena con más fuerza. Lo que nadie sabía era que esta aparente resolución temporal era solo la primera jugada en un ajedrez mucho más complejo, donde doña Carmen ya planeaba su próximo movimiento para separar a Diego de la única persona que realmente sabía cómo cuidarlo. 2 semanas habían pasado desde la confrontación en la sala, y la rutina en la mansión Montalvo había encontrado un equilibrio frágil, pero funcional. Diego prosperaba bajo el cuidado de Elena, ganando peso y desarrollándose con normalidad. Ricardo participaba activamente en la crianza de su hijo, aprendiendo a cambiar pañales y preparar biberones mambuones antes de ir a trabajar. Isabel había regresado a Valencia para comenzar un tratamiento psiquiátrico, pero llamaba todos los días preguntando por Diego. Las conversaciones eran dolorosas, pero necesarias, llenas de lágrimas y promesas de recuperación. Sin embargo, doña Carmen Montero no había desaparecido del panorama. Al contrario, había iniciado una sutil pero persistente campaña para establecer su presencia en la vida de su nieto. «Buenos días», anunció doña Carmen, entrando sin llamar a la puerta, como había adoptado la costumbre de hacer. «Vengo a ver a mi nieto». Era jueves por la mañana, y Elena estaba en el jardín con Diego, disfrutando del sol cálido, mientras el bebé miraba las flores con curiosidad. «Buenos días, doña Carmen». Elena se levantó cortésmente del banco. «Diego acaba de desayunar y está muy alerta». «Excelente, dámelo». Doña Carmen extendió los brazos. «Necesita acostumbrarse a su familia de sangre». Elena dudó. En las 2 semanas anteriores, cada vez que doña Carmen cargaba a Diego, el bebé se ponía inquieto y comenzaba a llorar al cabo de unos minutos. «Señora, tal vez sería mejor que juegue con él un poco aquí en el banco primero. Está muy cómodo». «¿Y usted me está diciendo cómo cuidar a mi propio nieto?» La voz de doña Carmen se endureció. «No, señora, solo sugiero, dámelo ahora». Elena no tuvo más remedio que entregarle a Diego. Como era predecible, el bebé comenzó a quejarse suavemente apenas dejó sus brazos familiares. «¡Shh! ¡Shh! ¡Mi precioso nieto!» Doña Carmen jugueteaba con él con movimientos rígidos. «La abuela está aquí». Diego se puso más inquieto, comenzando a hacer un berrinche. «¿Por qué lloras conmigo?», preguntó doña Carmen con frustración. «Los bebés siempre me han adorado». «Los bebés necesitan tiempo para acostumbrarse a la gente nueva», explicó Elena diplomáticamente. «Tal vez si lo visita más a menudo». «Lo visito todos los días, sí. Pero sus visitas son intensas. Diego puede percibir la tensión». Doña Carmen le lanzó una mirada cortante. «Tensión. La única tensión aquí viene de tener a una empleada que se cree madre». Diego comenzó a llorar más fuerte, claramente incómodo. «Doña Carmen», Elena se acercó, «permítame calmarlo. No necesita aprender que yo también puedo cuidarlo». Pero el llanto de Diego se intensificó hasta convertirse en gritos de desesperación. Elena no pudo soportarlo más. «Por favor, señora, está muy alterado». Doña Carmen, al ver que sus esfuerzos eran inútiles,
devolvió el bebé a Elena con evidente mal humor. Diego se calmó de inmediato. «Esto no es natural», murmuró doña Carmen. «Un bebé no debería estar tan apegado a una extraña». «No soy una extraña. Soy quien lo ha cuidado desde que lo encontraron». «No. Usted es quien se aprovechó de una situación vulnerable para crear una dependencia artificial». Elena se quedó sin habla ante la acusación. «Escúcheme bien». Doña Carmen se acercó peligrosamente. «Diego necesita figuras maternales apropiadas, no empleadas domésticas que jueguen a ser madres. Yo no estoy jugando. Yo genuinamente amo y cuido a Diego. El amor no es suficiente. Se necesita estatus, educación, recursos, cosas que usted no tiene». En ese instante, Ricardo llegó temprano del trabajo y encontró la tensa conversación en el jardín. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó al ver la expresión angustiada de Elena y la postura agresiva de su suegra. «Ricardo, momento oportuno. Necesitamos hablar de la situación de Diego». «¿Qué situación?». «Diego está perfectamente bien. Está demasiado apegado a la empleada. Eso no puede ser sano». Ricardo observó a su hijo, tranquilo y sonriente, en los brazos de Elena. Luego miró a doña Carmen. «¿Y cuál es su sugerencia?». «Contratar una niñera certificada, alguien con credenciales apropiadas. Elena está haciendo un excelente trabajo. Diego está sano, feliz y bien desarrollado por ahora. Pero ¿qué pasa cuando esté tan encariñado que no acepte a nadie más? ¿Qué pasa cuando Elena decida que ya no quiere trabajar aquí?». Ricardo asintió. Era un punto válido que lo había estado preocupando en secreto. «Además», continuó doña Carmen, «hablé con varios especialistas en desarrollo infantil. Todos concuerdan en que los bebés necesitan múltiples figuras de apego, no una dependencia exclusiva de una sola persona». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Señor Ricardo, yo nunca he impedido que Diego se relacione con otras personas. Es que usted ha creado una situación donde él solo se siente seguro con usted», interrumpió doña Carmen. «Eso se llama apego ansioso». «Eso no es cierto», protestó Elena. «Diego está bien con usted también, señor Ricardo, pero no tan relajado conmigo como contigo», admitió Ricardo. Doña Carmen vio la oportunidad y la aprovechó. «Ricardo, como abuela, tengo experiencia criando hijos. Déjame contratar una niñera profesional que pueda trabajar con Elena para diversificar las figuras de apego de Diego». «No lo sé, doña Carmen. Diego está muy bien como está». «¿Qué pasa si Elena se enferma? Si tiene una emergencia familiar, si decide buscar un mejor trabajo, Diego quedaría completamente agotado emocionalmente». Ricardo miró a Elena, que abrazaba a Diego cada vez con más fuerza, como si temiera que se lo quitaran. «Elena», dijo suavemente, «¿tú qué piensas?». Elena sabía que estaba en una posición imposible. Si se oponía a la idea de una niñera adicional, parecería posesiva. Si aceptaba, podría perder su lugar especial en la vida de Diego. «Haré lo que usted considere mejor para Diego», respondió finalmente. «Perfecto». Doña Carmen sonrió victoriosamente. «Conozco a la candidata perfecta. Se llama Gabriela Soto. Tiene un título en puericultura y 25 años de experiencia». «¿Ya la tenía seleccionada?». Ricardo levantó una ceja. «Quería estar preparada para cuando te convencieras de que era necesario». Esa tarde, Gabriela Soto vino a una entrevista. Era una mujer de 50 años, vulgar y profesional, con referencias impecables. «Mi filosofía», explicó, sentada en la sala mientras Diego dormía en los brazos de Elena, «es crear rutinas estructuradas que le permitan al bebé desarrollar una independencia emocional saludable». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Ricardo. «Significa que el bebé debe aprender a calmarse con múltiples cuidadores, a no depender exclusivamente de una sola figura materna». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Y cómo lograríamos esa transición?», preguntó Ricardo. «Gradualmente. Empezaría tomando turnos con la señorita Elena, ¿verdad?
Primero unas horas al día, luego mediodía, hasta que Diego se sintiera cómodo conmigo. Y luego evaluaríamos si seguir necesitando los servicios de Elena o si yo puedo encargarme totalmente del cuidado del bebé. La implicación era clara. Gabriela estaba siendo contratada no para complementar a Elena, sino para reemplazarla eventualmente. «Me parece un plan sensato», comentó doña Carmen. «¿Qué piensas, Ricardo?» Ricardo miró a Diego durmiendo plácidamente. Luego a Elena, que intentaba mantener una expresión neutral, pero no podía ocultar el dolor en sus ojos. «Podemos intentarlo», dijo finalmente, «pero con la condición de que si Diego se estresa demasiado, detenemos el proceso». «Por supuesto», asintió Gabriela. «El bienestar del bebé es siempre una prioridad». Esa noche, después de que doña Carmen y Gabriela se fueron, Ricardo encontró a Elena en la cocina, lavando biberones con más fuerza de la necesaria. «Elena, ¿estás bien?» Ella no se volteó. «Estoy bien, señor Ricardo». «No pareces estarlo». Elena se secó las manos y se giró hacia él, los ojos enrojecidos, pero sin lágrimas. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿De verdad cree que no soy lo suficientemente buena para cuidar de Diego?» Ricardo suspiró. «Creo que eres maravillosa con él, pero doña Carmen tiene un punto válido sobre diversificar sus figuras de apego. ¿Y si Diego no acepta a Gabriela? Entonces buscaremos otra solución. ¿Y si me acepta y luego decide que ya no me necesita?» Ricardo se quedó en silencio. Era exactamente lo que temía que pudiera pasar. «Elena, siempre tendrás un lugar en esta casa como empleada doméstica. No como cuidadora de Diego, como quieres ser». Pero ambos sabían que una vez que otra persona se convirtiera en la cuidadora principal de Diego, la relación especial entre Elena y el bebé se perdería para siempre. La primera semana con Gabriela Soto fue un absoluto desastre. Diego rechazó a la nueva niñera con una intensidad que nadie había anticipado. Cada vez que Gabriela intentaba cargarlo, el bebé lloraba hasta quedarse sin habla. Cuando intentó alimentarlo, vomitó inmediatamente después. Durante las siestas supervisadas por Gabriela, se despertaba cada 20 minutos gritando. «Es completamente normal», insistió Gabriela el viernes por la tarde, mientras Diego se estremecía en sus brazos. Los bebés necesitan tiempo para adaptarse a nuevos cuidadores. Elena observaba desde la cocina conteniendo las lágrimas. Diego estaba visiblemente angustiado, pero Ricardo había sido firme en que debían darle una oportunidad completa a la transición. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Ricardo, viendo a su hijo en evidente angustia. «Los especialistas recomiendan al menos 2 semanas para evaluar un progreso real», replicó doña Carmen, quien había estado presente toda la semana supervisando el proceso. «Ha perdido peso», observó Elena desde la puerta, «y apenas ha dormido en días». «Los contratiempos temporales son esperados», mantuvo Gabriela su compostura profesional. «He visto casos mucho más difíciles que este. Casos más difíciles que un bebé que vomita todo lo que come y llora 18 horas al día», preguntó Ricardo con creciente preocupación. «Casos donde los bebés habían desarrollado un apego patológico con cuidadores inadecuados», replicó doña Carmen, con una mirada significativa hacia Elena. Esa noche, Diego lloró desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Ricardo estaba agotado. Gabriela había admitido la derrota y se había ido a casa, y Elena finalmente recibió permiso para intervenir. Apenas estuvo en los brazos de Elena, Diego se calmó al instante y se durmió profundamente. «Esto no puede seguir así», murmuró Ricardo, observando a su hijo en paz por fin. «Dale, una semana más», insistió doña Carmen. «Los cambios importantes toman tiempo». Pero al día siguiente, doña Carmen implementó una estrategia diferente. Ricardo recibió una llamada en su oficina el sábado por la mañana. «Necesito mostrarte algo inquietante que descubrí sobre Elena». Ricardo, que solo había dormido 2 horas,
contestó la llamada con irritación. Doña Carmen, si esto es sobre la transición con Gabriela, ya hablamos. No es sobre eso, es sobre el pasado de Elena. Contraté a un investigador privado para verificar sus antecedentes. Ricardo se despertó por completo. ¿Qué hiciste? Era necesario, Ricardo. Esta mujer tiene acceso completo a tu hijo y a tu casa. Tenía que asegurarme de que fuera confiable. ¿Y qué encontraste? Cosas muy preocupantes. Elena no te ha contado toda la verdad sobre la muerte de su hijo. El estómago de Ricardo se contrajo. ¿Qué quieres decir? Según los informes policiales, hubo inconsistencias en su testimonio sobre la noche en que el bebé murió. La investigación se cerró por falta de pruebas, pero las sospechas nunca se descartaron por completo. ¿Estás insinuando que Elena tuvo algo que ver con la muerte de su hijo? Estoy diciendo que hay preguntas sin respuesta, y una mujer con ese historial no debería estar cuidando a Diego. Ricardo se sintió mareado. Doña Carmen, esas son acusaciones muy graves. Son hechos documentados. Tengo los informes oficiales aquí. Envíamelos. Quiero verlos yo mismo. Una hora después, Ricardo estaba en su estudio leyendo documentos que parecían oficiales y detallados. Según los informes, Elena había cambiado su versión de los hechos varias veces. Había discrepancias sobre la hora en que encontró al bebé sin respirar. Los vecinos habían reportado escuchar llantos extraños la noche anterior. Pero había algo que no encajaba. Los documentos parecían demasiado perfectos, demasiado convenientes. Ricardo decidió hacer su propia investigación. Llamó directamente a la comisaría de policía del pueblo natal de Elena. Hola, soy Ricardo Montalvo. Necesito información sobre un caso de hace 2 años. Mateo Soto. Bebé fallecido. Un momento, señor. La recepcionista lo transfirió a un detective. ¿Detective Solís? Contestó una voz masculina. Detective, necesito información sobre la muerte de Mateo Soto en 2023. ¿Es usted un familiar? No. Soy empleador de la madre, Elena Soto. He recibido información contradictoria sobre las circunstancias del fallecimiento. Señor Montalvo, ese caso estuvo muy claro desde el principio. Síndrome de muerte súbita del lactante. No hubo negligencia. No hubo inconsistencias. La señora Soto fue una madre devastada que perdió a su hijo por causas naturales. Ricardo sintió un alivio enorme. Lo siguió inmediatamente la furia. No hubo una investigación policial extendida. ¿Quién le dijo lo contrario? Alguien que aparentemente me mintió. Ricardo colgó, temblando de rabia. Doña Carmen había cruzado una línea imperdonable. Encontró a Elena en el jardín con Diego, que por fin parecía relajado después de la terrible semana con Gabriela. Elena, necesito hablar contigo. Ella lo miró con aprensión. ¿Sobre qué, señor Ricardo? Sobre los documentos falsos que doña Carmen me mostró acerca de la muerte de tu hijo. Elena se puso pálida. ¿Documentos falsos? Llamé a la policía directamente. Sé la verdad sobre Mateo. Sé que fue muerte súbita y que no hubo negligencia de tu parte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. ¿La señora Carmen inventó que yo tuve algo que ver con la muerte de mi hijo? Aparentemente sí. ¿Por qué haría algo así? Ricardo miró a Diego, feliz, en los brazos de Elena. Luego miró a la mujer que había salvado a su hijo y que ahora estaba siendo atacada cruelmente, porque quiere alejarte de Diego y está dispuesta a usar cualquier mentira para lograrlo. ¿Me cree? Te creo completamente. Y más importante, confío en ti con la vida de mi hijo. Elena abrazó a Diego con más fuerza, quien le sonrió y le tocó la cara con sus manos. ¿Qué vamos a hacer con doña Carmen? Vamos a tener una conversación muy seria con ella hoy. Esa tarde, Ricardo confrontó a doña Carmen en su propia casa, cargando consigo las copias de los documentos falsos. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le preguntó, arrojando los papeles en su mesa de centro. Ricardo, yo solo estaba protegiendo a Diego. Estabas difamando a una mujer inocente. ¿Tienes idea de lo que hubiera pasado si hubiera creído esto y hubiera despedido a Elena? Diego estaría mejor cuidado por profesionales.
Diego estaría traumatizado sin la única figura materna que conoce. Doña Carmen se levantó perdiendo la compostura por fin. Esa mujer te tiene manipulado. No puedes ver que está usando a Diego para establecerse en tu casa. ¿Manipulado? Elena salvó la vida de mi hijo. Lo ha cuidado mejor que nadie, incluyendo a su propia madre. Es una empleada doméstica, Ricardo. No es apropiada para criar al heredero de la familia Montalvo. Ella es la mejor madre que Diego podría tener. Las palabras salieron antes de que Ricardo se diera cuenta de lo que había dicho. Pero una vez que fueron dichas, se dio cuenta de que eran completamente ciertas. Doña Carmen, a partir de hoy tienes prohibido visitar mi casa sin previa invitación. Y si intentas algo contra Elena otra vez, perderás todo contacto con Diego. No puedes hacer eso, soy su abuela, soy su padre, y mi trabajo es protegerlo de la gente tóxica, sin importar quiénes sean. Ricardo salió de la casa de doña Carmen, sabiendo que había ganado una batalla, pero temiendo que la guerra apenas comenzaba. Lo que no sabía era que doña Carmen, furiosa y desesperada, ya planeaba su jugada más drástica, una que pondría en peligro no solo la relación entre Elena y Diego, sino la estabilidad de toda la familia. Una semana después de la confrontación con doña Carmen, la vida en la mansión había recuperado su ritmo de calma. Diego había regresado a su rutina normal. Se despertaba sonriendo, comía bien y pasaba las horas explorando el mundo desde los brazos seguros de Elena. Ricardo participaba más activamente en la crianza, bañando a Diego por las noches y leyéndole cuentos antes de dormir. Pero la calma era engañosa. El martes por la mañana, mientras Elena preparaba el desayuno de Diego, sonó el timbre. Eran las 7:30 am, demasiado temprano para visitas sociales. «¿Señorita Elena Soto?», preguntó una mujer oficial en un uniforme gris. «Sí, soy yo. Soy la trabajadora social, licenciada Fátima Vidal, de los servicios sociales. Vengo por una denuncia anónima sobre posible negligencia infantil en esta dirección». Elena sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. ¿Negligencia? Debe haber algún error. ¿Puedo pasar? Necesito evaluar las condiciones en que se encuentra el menor, Diego Ricardo Montalvo. Elena no tuvo más remedio que permitirle la entrada. Fátima Vidal era una mujer de unos 40 años, seria y meticulosa, que comenzó a examinar cada rincón de la casa con ojo crítico. ¿Dónde está el bebé ahora? Durmiendo en su cuna. Acaba de tomar su toma matutina. Necesito verlo. Subieron a la habitación de Diego. El bebé dormía plácidamente, rodeado de juguetes apropiados para su edad, en una cuna limpia con ropa de cama fresca. «Parece bien cuidado», observó Fátima, pero siguió escribiendo notas. «¿Cuál es su relación con el menor?» «Soy su cuidadora principal». «¿Es usted pariente del niño?» «No, soy empleada doméstica de la familia». Fátima levantó una ceja. ¿Una empleada doméstica está a cargo del cuidado de un bebé? El señor Ricardo me pidió ayuda después de que yo encontré a Diego abandonado. ¿Abandonado por quién? Elena se dio cuenta de que estaba complicando la situación. Es una historia larga. Tal vez debería hablar con el señor Ricardo. Definitivamente hablaré con él, pero primero necesito entender su situación. ¿Tiene usted capacitación formal en cuidado infantil? No formal, pero he cuidado bebés antes. ¿Tiene referencias verificables? El doctor Castillo, pediatra de Diego, puede confirmar que el bebé goza de excelente salud. Señorita Soto, Fátima cerró su libreta. La queja específica que recibimos indica que una empleada doméstica sin capacitación está usurpando funciones parentales sin supervisión adecuada. Eso no es cierto. El señor Ricardo supervisa todo. ¿Dónde está el señor Ricardo ahora? En el trabajo. Pero puedo llamarlo. Hágalo. Mientras tanto, necesito que entienda que esto es una investigación oficial. Cualquier interferencia con el proceso podría resultar en la remoción inmediata del menor. Elena llamó a Ricardo con manos temblorosas. «Ricardo,
Tienes que venir a casa inmediatamente. Hay una trabajadora social aquí. Dice que hubo una denuncia anónima. ¿Denuncia sobre qué? Negligencia infantil. Voy para allá ahora mismo. Ricardo llegó 30 minutos después, encontrando a Fátima Vidal, revisando los documentos médicos de Diego. Soy Ricardo Montalvo, el padre de Diego, anunció entrando a la habitación. Señor Montalvo, soy Fátima Vidal, de los servicios sociales. Necesito hacerle algunas preguntas sobre los arreglos de cuidado de su hijo. ¿Cuál es exactamente la queja? Recibimos un informe anónimo indicando que su hijo está siendo cuidado inadecuadamente por personal no calificado, específicamente por una empleada doméstica sin supervisión parental adecuada. Ricardo miró a Elena, que estaba pálida, pero sostenía a Diego con manos firmes. Elena no es solo una empleada, es la persona que salvó la vida de mi hijo y que lo ha cuidado excepcionalmente desde entonces. Entiendo su gratitud, señor Montalvo, pero mi trabajo es evaluar si los arreglos actuales cumplen con los estándares de bienestar infantil. Diego está perfectamente bien cuidado. Su pediatra puede confirmarlo. Ya hablé con el doctor Castillo. Confirma que el bebé está sano. Pero eso no responde las preguntas sobre supervisión y cualificaciones de la cuidadora principal. Fátima continuó con su evaluación durante 2 horas. Revisó las rutinas de alimentación, los horarios de sueño, los juguetes educativos y la interacción entre Diego y Elena. El bebé muestra un apego saludable a la señorita Soto, admitió finalmente. Pero también muestra signos de apego exclusivo que podrían ser problemáticos. ¿Problemático cómo?, preguntó Ricardo. Se agita cuando otras personas intentan cuidarlo. Eso puede indicar una dependencia emocional excesiva. O puede indicar que reconoce quién lo cuida mejor, replicó Ricardo. Señor Montalvo, mi recomendación preliminar es que Diego necesita diversificación en sus cuidadores. La señorita Soto puede seguir ayudando, pero bajo la supervisión de una profesional certificada. Ya intentamos eso. Diego se puso muy mal con la niñera certificada. Entonces, necesitamos encontrar alternativas. Mi informe preliminar indicará que, aunque no hay negligencia obvia, existe un riesgo de apego patológico. Después de que Fátima se fue, Ricardo se desplomó en el sofá. Esto fue doña Carmen, dijo con absoluta certeza. ¿Cree que ella hizo la denuncia? Estoy seguro. Es exactamente el tipo de venganza que haría después de nuestra confrontación. Al día siguiente, Fátima regresó con una noticia que congeló la sangre de Ricardo y Elena. Señor Montalvo, después de revisar mi situación inicial con mis supervisores, necesitamos implementar medidas de protección inmediatas. ¿Qué tipo de medidas? Diego debe ser colocado temporalmente, con familiares cualificados, mientras se establece un plan de cuidado permanente más adecuado. ¿Colocado con familiares? ¿Qué familiares? La señora Carmen Montero se ha ofrecido como voluntaria para proporcionar cuidado temporal. Ricardo se levantó abruptamente. De ninguna manera. Señor Montalvo, entiendo su frustración, pero la señora Montero tiene experiencia criando hijos y lazos familiares legítimos con Diego. Doña Carmen fue quien hizo la denuncia. No puedo revelar la fuente de las quejas, pero puedo asegurarle que todas nuestras decisiones se basan en el bienestar del menor. Elena se acercó con Diego en brazos. El bebé parecía percibir la tensión y se había puesto inquieto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella con voz rota. Hasta que se establezca un plan de cuidado permanente que cumpla con nuestros estándares. Típicamente, de 2 a 6 semanas. ¡6 semanas! Ricardo estaba furioso. Diego nunca ha sido separado de Elena por más de unas horas. Por eso es importante hacer la transición lo más suave posible. La señora Montero puede venir a recoger a Diego esta tarde. No, Elena abrazó al bebé con más fuerza. No puede hacer esto, señorita Soto. Entiendo que esto es difícil, pero interferir con una orden de los servicios sociales es un delito grave. Ricardo vio la desesperación en los ojos de Elena y tomó una decisión. Fátima, necesito hablar con mis abogados antes de entregarle mi hijo a nadie.
Señor Montalvo, puede contactar a sus abogados, pero la orden es efectiva de inmediato. Diego debe ser trasladado hoy. A las 5 de la tarde, doña Carmen llegó acompañada por Fátima Vidal y 2 oficiales de protección infantil. Lamento mucho esto, Ricardo, dijo doña Carmen con falsa preocupación. Sé que es difícil, pero es lo mejor para Diego. Doña Carmen, ambas sabemos que esto es venganza. Esto es protección. Mi nieto necesita un cuidado apropiado. Diego, al ver a tantos extraños, comenzó a llorar. Elena lo calmó automáticamente, pero Fátima tomó nota de la interacción. Es hora de hacer el traspaso, anunció Fátima. ¿Puedo cargar a Diego?, preguntó doña Carmen, extendiendo los brazos. Cuando Elena intentó pasarle el bebé a doña Carmen, Diego se aferró a su ropa y comenzó a llorar desesperadamente. Sus gritos llenaron la mansión. Está muy alterado, observó uno de los oficiales. Es normal en las separaciones, explicó Fátima. Se calmará una vez que se acostumbre a su nueva cuidadora. Pero Diego no se calmó. Sus lágrimas se intensificaron hasta convertirse en gritos de pánico, cuando finalmente estuvo en los brazos de doña Carmen. «Cálmate, mi nieto». Doña Carmen intentó consolarlo, pero Diego se arqueó tratando de escapar de sus brazos. Tal vez debería quedarse aquí un poco más, sugirió Ricardo, viendo la angustia de su hijo. La transición debe completarse, insistió Fátima. Prolongarla solo causará más trauma. Elena observó con el corazón roto mientras se llevaban a Diego, que seguía llorando y estirando los brazos hacia ella desde el coche de doña Carmen. Esa noche la mansión estuvo en silencio, por primera vez en meses. Ricardo y Elena se sentaron en la cocina, ninguno capaz de probar la cena que él había preparado. «¿Cómo pudo pasar esto?», murmuró Elena. Doña Carmen jugó sus cartas muy bien. Usó el sistema contra nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Ricardo miró el biberón vacío que Elena había preparado automáticamente para la toma nocturna de Diego. Ahora luchamos, y no pararemos hasta traer a Diego a casa. Pero ambos sabían que la batalla que se acercaba sería la más difícil de sus vidas, y que el bienestar de Diego dependía de que ellos pudieran demostrar que el amor verdadero era más fuerte que las manipulaciones del sistema. 3 días habían pasado desde que se llevaron a Diego, y las noticias que llegaban de casa de doña Carmen eran devastadoras. El bebé había dejado de comer casi por completo, lloraba sin parar y había desarrollado fiebre debido al estrés extremo. «¿Cómo está?», preguntó Ricardo a Fátima Vidal por teléfono por 4ª vez ese día. El médico que lo examinó esta mañana dice que físicamente está bien, pero muestra claros signos de ansiedad por separación, admitió la trabajadora social con evidente incomodidad. «¿Ansiedad por separación?», repitió Ricardo. «Exactamente lo que le advertí que pasaría. Temporal. Diego ha perdido casi 1 kilo en 3 días. ¿Cuándo van a admitir que esto es cruel?». Fátima suspiró. «Hemos decidido permitir visitas supervisadas. Usted y la señorita Soto pueden ver a Diego 2 horas al día. ¿Visitas supervisadas a mi propio hijo? Estas son las regulaciones estándar hasta que el caso se resuelva». Esa tarde, Ricardo y Elena llegaron a casa de doña Carmen para su primera visita. Lo que encontraron los dejó helados. Diego estaba en un Moisés portátil en la sala, despierto y apático. Había perdido el brillo en sus ojos y su carita lucía demacrada. Cuando vio a Elena, comenzó a llorar, débilmente, como si ya no tuviera fuerzas para llorar con intensidad. «Mi bebé». Elena se acercó rápidamente, pero Fátima la detuvo. «Pueden interactuar con él, pero no pueden cargarlo sin supervisión directa». Elena se arrodilló junto al Moisés. «Hola, mi amor. Mami está aquí. Ya no te voy a dejar nunca más». Para sorpresa de todos, Diego volteó la cabecita hacia el sonido de su voz. Sus ojos recuperaron un poquito de brillo. «Increíble», murmuró el médico de guardia que estaba allí.
Su respuesta a la señorita Soto es inmediata. Cuando Fátima finalmente le permitió cargarlo, Diego se aferró a Elena, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Comió un biberón completo por primera vez en días. Rió cuando Ricardo le hizo caras graciosas y se durmió en los brazos de Elena. ¿Ve la diferencia?, preguntó Ricardo a Fátima. Con nosotros está bien, sin nosotros está empeorando. Es una situación compleja, replicó Fátima, claramente conflictuada. Cuando fue el momento de irse, Diego pareció percibir que la visita terminaba. Se aferró desesperadamente a Elena y comenzó a llorar con una intensidad que le rompía el corazón. «No puedo dejarlo así», murmuró Elena con lágrimas en los ojos. «Tienes que hacerlo», dijo Ricardo también, luchando por mantener la compostura. «Pero esto no va a durar mucho más». Esa noche, Ricardo trabajó hasta muy tarde con sus abogados, preparando una apelación urgente. Pero a las 2 de la mañana recibió una llamada que lo cambió todo. «Ricardo», la voz de doña Carmen sonaba alterada. «¿Qué pasa?» «Es Diego, está muy mal». No responde. «Tiene fiebre alta y creo que necesita ir al hospital». Ricardo salió disparado hacia casa de doña Carmen. Cuando llegó, encontró a Diego casi inconsciente en brazos de su abuela, quien lloraba desesperadamente. «No sé qué pasó», sollozaba doña Carmen. «Se puso peor después de que se fueron. No comió nada. Lloró hasta quedarse sin voz, y hace una hora se puso muy callado y comenzó la fiebre». Ricardo tomó a su hijo. Diego estaba extremadamente caliente y apenas reaccionaba a estímulos. «Vamos al hospital ahora». En el hospital, el doctor de emergencias examinó a Diego mientras Ricardo y doña Carmen esperaban con angustia extrema. «¿Cómo llegó el bebé a este estado?», preguntó el doctor después de la evaluación inicial. «Ha estado separado de su cuidadora principal durante algunos días», explicó Ricardo. «¿Separado? ¿Por qué razón?» «Asuntos legales relacionados con custodia». El doctor frunció el ceño. «Este bebé muestra signos severos de lo que llamamos síndrome de hospitalismo. Es una condición que se desarrolla cuando los niños pequeños son separados abruptamente de sus figuras de apego primarias. ¿Es grave? Puede ser fatal si no se revierte rápidamente. El bebé está en un estado de shock emocional profundo. Su sistema inmunológico se ha debilitado, dejándolo vulnerable a infecciones y, más preocupante, ha perdido la voluntad de vivir». Ricardo sintió que el mundo se detenía. La voluntad de vivir. Los bebés pueden desarrollar depresión anaclítica. Literalmente se dan por vencidos cuando pierden a su figura materna principal. Hemos visto casos donde bebés perfectamente sanos mueren porque ya no luchan por sobrevivir. ¿Qué necesita Diego? Necesita ser reunido inmediatamente con su cuidadora principal y necesita tratamiento médico para la deshidratación y la infección que está desarrollando. Ricardo sacó su teléfono. «Voy a llamar a Elena». Elena llegó al hospital en tiempo récord. Cuando entró a la habitación pediátrica y vio a Diego conectado a sueros y monitores, se desplomó. «¿Qué le hicieron a mi bebé?». Ricardo la sostuvo. «El doctor dice que puede recuperarse si está contigo». Elena se acercó a la cama del hospital. Diego tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si hubiera perdido toda esperanza. «Hola, mi amor», le susurró tomando su manita. «Mami está aquí. Ya no te voy a dejar nunca más». Para sorpresa de todos, Diego volteó la cabecita hacia el sonido de su voz. Sus ojos recuperaron un poquito de brillo. «Increíble», murmuró el doctor. «Su respuesta a la señorita Soto es inmediata». Durante las siguientes horas, Elena no se apartó del lado de Diego. Le cantaba bajito, le acariciaba la frente, le hablaba constantemente. Gradualmente, los signos vitales del bebé comenzaron a mejorar. A las 6 de la mañana, Diego había logrado tomar un biberón completo y su fiebre había bajado significativamente. «Es un milagro médico», comentó el doctor.
En 12 horas hemos visto una recuperación que normalmente toma días o semanas. Fátima Vidal llegó al hospital esa mañana, claramente afectada por lo que había presenciado. «Doctor», le preguntó al pediatra, ¿este deterioro fue causado realmente por la separación? Sin duda alguna. Este bebé estuvo literalmente muriendo de pena. He visto esto antes en casos de separaciones traumáticas. Fátima miró a Diego, ahora durmiendo tranquilo con una mano aferrada al dedo de Elena. «Señor Montalvo, voy a recomendar inmediatamente que se revoque la orden de separación». ¿Qué significa eso? Significa que Diego puede regresar a casa con usted y la señorita Soto hoy mismo si el doctor lo autoriza. Doña Carmen, quien había estado silenciosa durante toda la noche, finalmente habló. Yo no sabía que sería tan grave», murmuró con la voz quebrada. «Pensé que se acostumbraría». Ricardo la miró. «Doña Carmen, casi mataste a mi hijo. No era mi intención», comenzó a llorar. «Solo quería lo mejor para él. Lo mejor para él es estar con quien lo ama de verdad, no con quien cree tener derechos sobre él». Elena levantó la mirada desde la cama del hospital. «Doña Carmen, Diego la necesita en su vida, pero como abuela que lo visita y lo consiente, no como quien trata de controlar su crianza». «¿Me perdonarías?», preguntó doña Carmen. «Lo que importa es que aprendamos de esto y nunca volvamos a poner a Diego en peligro». Esa tarde, Diego fue dado de alta del hospital. Cuando llegaron a la mansión, el bebé miró a su alrededor, como si estuviera reconociendo su hogar verdadero. «Ya estamos en casa, mi amor», le susurró Elena. «Y nunca más nos van a separar». Ricardo observó a su hijo finalmente relajado y seguro en brazos de la mujer, que había demostrado ser la única madre que Diego reconocía. Era hora de hacer oficial lo que ya era una realidad emocional. Elena no era solo la cuidadora de Diego, era su madre en todo sentido que importaba. Y Ricardo estaba empezando a darse cuenta de que sus sentimientos hacia ella habían evolucionado mucho más allá de la gratitud. Una semana después del regreso de Diego del hospital, la mansión Montalvo había recuperado su armonía perdida. El bebé había recuperado el peso perdido y volvía a ser el niño alegre y curioso que había sido antes de la separación. Pero los eventos traumáticos habían dejado cambios profundos en todos los adultos involucrados. Ricardo observaba desde la ventana de su oficina cómo Elena jugaba con Diego en el jardín. Era una imagen que se había vuelto preciosa para él. La mujer que había salvado a su hijo riéndose mientras Diego trataba de atrapar las pompas de jabón que ella soplaba. «Señor Ricardo», Rosa, la asistenta que había trabajado en la casa durante años, entró con el café. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto, Rosa». ¿Se ha dado cuenta de cómo la mira? Ricardo se volteó hacia ella. «¿Cómo miro a quién?» «A Elena». La mira como un hombre enamorado mira a una mujer. Ricardo sintió que se ruborizaba. «Y ella lo mira igual», continuó Rosa. «Lo he notado desde hace semanas». Ricardo regresó su atención al jardín. Era cierto que sus sentimientos hacia Elena habían evolucionado drásticamente. Lo que había comenzado como gratitud se había convertido en admiración, luego en cariño profundo. Y ahora era algo que no se atrevía a nombrar. «Es complicado, Rosa». «¿Por qué es complicado? Usted es un hombre libre, ella es una mujer soltera. Se adoran mutuamente, y ambos adoran a Diego. Porque ella es empleada de la casa, porque hay diferencias sociales enormes, porque la gente va a pensar que se aprovechó de la situación. ¿Y a usted le importa lo que piense la gente, más que su propia felicidad?» Ricardo no respondió, pero la pregunta se quedó resonando en su mente. Esa tarde, mientras Diego tomaba su siesta, Ricardo encontró a Elena en la cocina preparando la cena. «Elena, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, señor Ricardo. Primero, creo que ya es hora de que dejes de llamarme señor Ricardo. Solo Ricardo está bien». Elena sonrió tímidamente.
Está bien, Ricardo. Segundo, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Sobre Diego, sobre nosotros, sobre el futuro. Elena se tensó ligeramente. ¿Hay algo que le preocupe? Sí, me preocupa que no estemos siendo honestos sobre lo que realmente somos. ¿Qué quiere decir? Ricardo se acercó a ella. Elena, tú no eres mi empleada. Eres la madre de Diego en todo sentido que importa. Y para mí eres mucho más que eso. Elena bajó la mirada. Ricardo, no debería. ¿Por qué no debería? Porque trabajas en mi casa. Porque la gente va a hablar. Porque las diferencias entre nosotros son enormes. Usted es un hombre educado, exitoso, de buena familia. Yo soy una empleada doméstica que ni siquiera terminó la preparatoria. Ricardo le tomó las manos. Elena, mírame. Ella levantó la vista, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Tú salvaste la vida de mi hijo. Me enseñaste qué significa ser padre. Me mostraste que el amor verdadero no tiene que ver con dinero, o educación, o estatus social. Tiene que ver con sacrificio, dedicación y cuidado genuino. Déjame terminar. Te amo, Elena. Amo tu fortaleza, tu compasión, tu dedicación a Diego. Amo cómo te levantas a las 3 de la mañana, cuando él llora sin quejarte nunca. Amo cómo le cantas cuando está inquieto. Amo cómo me miras cuando hago algo bien como padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Yo también te amo, murmuró. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que algún día te des cuenta de que merezco a alguien mejor? ¿De que esto sea solo gratitud que confundes con amor? ¿De que Diego crezca y ya no me necesite? Ricardo la abrazó suavemente. Elena, lo que siento por ti no es gratitud. Es amor profundo, real, del tipo que solo viene una vez en la vida. ¿Y qué pasa con Isabel? Isabel y yo estamos divorciándonos. Ella decidió firmar la renuncia de patria potestad. Dice que no está preparada para ser madre y que Diego está mejor con nosotros. Elena se separó para mirarlo. ¿En serio? Llamó ayer. Está mejor con la terapia, pero reconoce que Diego ya tiene una madre. Tú. En ese momento, Diego despertó de su siesta con sus balbuceos alegres que llegaban desde el monitor del bebé. Vamos a verlo juntos, dijo Ricardo, tomando la mano de Elena. Subieron al cuarto del bebé, donde Diego los esperaba de pie en su cuna, sonriendo radiante. ¡Mamá!, dijo claramente por primera vez, extendiendo los bracitos hacia Elena. Elena se quedó paralizada. Dijo mamá, su primera palabra. Ricardo sonrió. Y fue para ti. Elena cargó a Diego, quien la abrazó del cuello y repitió, «Mamá, mamá». «Sí, mi amor», le respondió con lágrimas de alegría. «Soy tu mami». Diego se volteó hacia Ricardo y balbuceó, «Papá». «¿Escuchaste eso?», dijo papá. «Papá, papá», repitió Diego estirando una mano hacia Ricardo. Los tres se abrazaron juntos, formando el círculo familiar que habían sido emocionalmente durante meses, pero que ahora se sentía oficialmente completo. «Ricardo», dijo Elena suavemente, ¿de verdad crees que podemos ser una familia de verdad? Ya somos una familia de verdad. Ahora solo necesitamos hacerlo oficial. ¿Qué quieres decir? Ricardo se arrodilló frente a ella, todavía con Diego en brazos. Elena Soto, ¿te casarías conmigo? ¿Serías oficialmente la madre de Diego y mi esposa? Elena se quedó sin respiración. Me estás pidiendo matrimonio. Te estoy pidiendo que hagas oficial lo que ya sabemos que es verdad, que somos una familia. Diego, como si entendiera la importancia del momento, aplaudió y se rió. ¡Sí!, exclamó Elena. «Sí me caso contigo». Ricardo se levantó y los abrazó a los dos. «Vamos a ser felices», prometió los tres juntos. Esa noche, después de acostar a Diego, Ricardo y Elena se sentaron en la sala planeando su futuro. «¿Qué vamos a hacer sobre doña Carmen?», preguntó Elena. «Ya hablé con ella. Quiere disculparse formalmente contigo y pedirte que la perdones.
También quiere ser parte de la vida de Diego, pero respetando que tú eres su madre. Me alegra escuchar eso. Diego necesita a su abuela. ¿La perdonas realmente después de todo lo que hizo? Elena pensó cuidadosamente. La perdono porque entiendo que actuaba desde el miedo de perder al único pedazo que le quedaba de su hija. Pero también necesita entender que casi mata a Diego con sus manipulaciones. Ella lo entiende ahora, y creo que ha aprendido la lección. ¿Y la boda? ¿Cuándo quieres que sea? Ricardo sonrió. ¿Qué tal el próximo mes? Ya hemos esperado suficiente para ser oficialmente una familia. Me parece perfecto. Se besaron suavemente, sellando no solo su compromiso romántico, sino también su compromiso de criar a Diego juntos, como los padres amorosos que él merecía. Afuera la noche era tranquila. Dentro de la mansión Montalvo, una nueva familia había nacido del amor más puro, el amor que viene de elegirse mutuamente, de cuidarse en los momentos difíciles y de poner el bienestar de un niño inocente por encima de todo lo demás. Diego dormía plácidamente en su cuna, rodeado del amor de dos personas que habían aprendido que la familia verdadera no siempre viene de la sangre, sino del corazón. 3 semanas después del compromiso, cuando los planes de boda ya estaban en marcha, apareció una complicación que nadie había anticipado. Isabel Montalvo regresó inesperadamente de Valencia, pero no venía sola. La acompañaba un abogado y una actitud completamente diferente a la mujer derrotada que se había marchado meses antes. «Necesito hablar con Ricardo», anunció Isabel al presentarse en la puerta de la mansión un lunes por la mañana. Elena, quien estaba alimentando a Diego en la cocina, sintió un escalofrío de aprensión. Había algo en el tono de Isabel que no presagiaba nada bueno. Nada. «Isabel». Ricardo bajó las escaleras sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a reclamar a mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego, percibiendo la tensión, comenzó a quejarse suavemente en brazos de Elena. «Perdón». Ricardo no podía creer lo que había escuchado. «¿Has escuchado bien? He reconsiderado mi decisión sobre la renuncia de patria potestad. Quiero que Diego venga conmigo». «Isabel, tú misma dijiste que no estabas preparada para ser madre». «Eso fue antes. Ahora he recibido tratamiento adecuado y estoy lista para asumir mis responsabilidades maternas». El abogado que la acompañaba dio un paso adelante. «Soy el licenciado Benítez. Mi clienta ha estado en tratamiento psiquiátrico intensivo durante 3 meses y ha sido declarada apta para la maternidad por 2 especialistas diferentes». «¿Y eso qué significa exactamente?», preguntó Ricardo, tratando de mantener la calma. «Significa que la renuncia de patria potestad que firmó fue hecha bajo coerción emocional y no tiene validez legal», explicó el abogado. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Pero Diego ni siquiera la reconoce». «Los vínculos madre e hijo se pueden reconstruir», interrumpió Isabel, «con terapia adecuada y tiempo». «¿Tiempo?». Ricardo se acercó. «Isabel, Diego casi muere la última vez que lo separaron de Elena. Los médicos dijeron que podía ser fatal. Eso fue diferente. Entonces estaba siendo cuidado por mi suegra, una extraña para él. Yo soy su madre biológica». «Eres su madre biológica que lo abandonó bajo la lluvia cuando tenía 2 meses». Isabel se estremeció, pero mantuvo su posición. «Estaba enferma. Ahora estoy mejor». Diego comenzó a llorar más fuerte, claramente agitado por las voces alteradas y la presencia de extraños. «Ven», dijo Elena, tratando de calmar al bebé. «Está asustado. Está asustado porque ustedes están creando drama», replicó Isabel. «Dame a mi hijo». «No». Elena retrocedió instintivamente. «Una empleada doméstica está negando el acceso a mi propio hijo. Una madre está protegiendo a su hijo de una situación estresante», corrigió Ricardo. «¿Madre?».
Isabel se rió con amargura. Ella no es madre de nadie. Es una empleada que se aprovechó de una situación vulnerable. Isabel, basta. Ricardo se interpuso entre ella y Elena. Elena ha sido más madre para Diego en estos meses que tú en toda su vida. Legalmente eso no importa, intervino el abogado. Mi clienta tiene derechos parentales innegables. En ese momento llegó Rosa, quien había escuchado la discusión desde su cuarto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la mujer viendo a Diego llorando y a todos los adultos tensos. Rosa. Ricardo se volteó hacia ella. Isabel quiere llevarse a Diego. Rosa miró a Isabel con una expresión que mezclaba la sorpresa con la desaprobación. La misma Isabel que abandonó al bebé y casi lo mata de tristeza. Esa Isabel ya no existe, se defendió Isabel. Estoy curada. Los bebés no se curan del trauma tan fácilmente, respondió Rosa sabiamente. Diego seguía llorando, y sus gritos se intensificaban cada vez que Isabel se acercaba. ¿Lo ven?, señaló Elena. Él no la quiere cerca, porque ustedes lo han manipulado en mi contra, acusó Isabel. ¿Manipulado? Ricardo explotó. Diego tenía 2 meses cuando lo abandonaste. ¿Cómo íbamos a manipular a un recién nacido? El abogado sacó documentos de su portafolio. Independientemente de las circunstancias emocionales, tengo aquí una orden judicial temporal que concede custodia provisional a mi clienta mientras se resuelve el caso definitivo. Ricardo se quedó helado. Una orden judicial. El juez consideró que una madre biológica que ha completado tratamiento tiene derecho a intentar reconstruir la relación con su hijo. ¿Y qué pasa con el bienestar de Diego?, preguntó Elena desesperadamente. Se determinará a través de evaluaciones profesionales durante el período de custodia provisional. Esto es una locura. Ricardo tomó a Diego de los brazos de Elena. No pueden llevarse a un bebé que no conocen. Por eso la custodia es provisional, explicó el abogado, para dar oportunidad de que madre e hijo se reconecten. Isabel extendió los brazos hacia Diego. Dame a mi hijo, Ricardo. Diego, al verla acercarse, comenzó a gritar con pánico y se aferró desesperadamente al cuello de su padre. ¡No!, gritó Elena sin poder contenerse. ¡No pueden hacer esto otra vez! Ricardo trató de mantener la calma mientras Diego se volvía histérico en sus brazos. Necesitamos llamar a nuestros abogados. El proceso legal puede tomar semanas, dijo el licenciado Benítez. Mientras tanto, la orden debe cumplirse. ¿Y si enferma otra vez?, preguntó Ricardo desesperadamente. Tengo un pediatra especialista en reunificación familiar, respondió Isabel. Está preparado para manejar la transición. En ese momento, Diego vomitó por el estrés y comenzó a tener dificultades para respirar entre los sollozos. Está teniendo un ataque de pánico, observó Rosa alarmada. Los bebés no tienen ataques de pánico, contradijo el abogado. Este bebé, sí, respondió Ricardo tratando de calmar a su hijo, porque ya pasó por este trauma antes. Isabel miró a Diego, claramente afectada por su estado, pero mantuvo su posición. Se va a calmar cuando se acostumbre a mí. ¿Y si no se calma?, preguntó Elena con lágrimas en los ojos. ¿Y si se pone tan mal como la vez anterior? Eso no va a pasar, porque esta vez estará con su madre verdadera. Su madre verdadera soy yo, declaró Elena con una fiereza que sorprendió a todos. Yo soy quien lo salvó, quien lo alimentó cada 3 horas, quien lo consoló cuando estaba enfermo, quien le enseñó a sonreír. Y yo soy quien lo llevó en el vientre 9 meses y le dio vida, replicó Isabel. Diego seguía llorando desconsoladamente, su carita roja del esfuerzo. Ricardo tomó una decisión drástica. Isabel, propongo un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Visitas graduales supervisadas. Vienes aquí 2 horas cada día durante 2 semanas. Si Diego se acostumbra a ti y muestra señales de bienestar, consideramos ampliar el tiempo. La orden judicial no contempla compromisos, intervino el abogado, pero contempla el bienestar del menor, replicó Ricardo. Y cualquier juez puede ver que forzar esta transición inmediatamente puede ser dañino. Isabel observó a Diego,
quien finalmente se había calmado un poco, pero seguía temblando en brazos de Ricardo. 2 semanas, dijo finalmente. Pero después de eso Diego viene conmigo. Si está preparado para ir contigo, añadió Ricardo. Estará preparado, afirmó Isabel con una confianza que no se reflejaba en sus ojos. El acuerdo se hizo oficial. Esa tarde, con la supervisión de los servicios sociales, Isabel podría visitar a Diego 2 horas diarias durante 2 semanas. Al final de ese periodo, se evaluaría la situación para determinar si la custodia provisional debería ejecutarse. Esa noche, después de acostar a Diego, quien había tenido pesadillas y despertado llorando varias veces, Ricardo y Elena se sentaron en la cocina, ambos física y emocionalmente agotados. ¿Crees que Isabel realmente está mejor?, preguntó Elena. No lo sé. Parece más estable, pero también más desesperada. ¿Y si al final decide llevárselo? Ricardo le tomó las manos. Entonces luchamos con todo lo que tenemos. Diego no es un objeto que se pueda mover de una casa a otra, según los caprichos legales. Pero ella es su madre biológica. Tú eres su madre real. Hay una diferencia enorme. Ambos sabían que las siguientes 2 semanas determinarían no solo el futuro de Diego, sino el destino de la familia que habían construido con tanto amor y sacrificio. La batalla final por el corazón y el bienestar de Diego estaba a punto de comenzar. Las 2 semanas de visitas supervisadas fueron una montaña rusa emocional para todos los involucrados. Isabel llegaba puntualmente cada tarde a las 4, armada con juguetes nuevos, libros de cuentos y una determinación férrea de conquistar el corazón de Diego. Los primeros días fueron desastrosos. Diego lloraba cada vez que Isabel intentaba cargarlo. Rechazaba los juguetes que le traía y se escondía detrás de Elena cuando ella se acercaba demasiado. Pero gradualmente, con paciencia infinita e intervención terapéutica, comenzaron a ocurrir pequeños milagros. El 5.º día, Diego permitió que Isabel le diera de comer algunas cucharadas de papilla sin llorar. El 7.º día, jugó con un sonajero que ella le había traído. El 10.º día, Isabel logró cambiarlo sin que él se pusiera histérico. Está progresando, admitió Fátima Vidal, la trabajadora social que supervisaba las visitas. El vínculo se está reconstruyendo lentamente, pero Elena observaba cada interacción con el corazón en la garganta. Podía ver que Diego toleraba a Isabel, pero no había la conexión espontánea y alegre que tenía con ella. Con Elena, Diego reía, balbuceaba alegremente y buscaba contacto físico constante. Con Isabel, era educado, pero reservado, como un niño bien portado con una visitante. ¿Crees que es suficiente?, le preguntó Ricardo una noche después de una visita particularmente exitosa. No lo sé, respondió Elena honestamente. Él la acepta, pero no la ama. Todavía no. El día 14, el último día del periodo de prueba, ocurrió algo que cambió todo. Isabel llegó temprano esa tarde cargando una maleta pequeña. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo al verla. Ropa para Diego, para cuando venga conmigo mañana. El corazón de Elena se detuvo. Mañana Fátima va a hacer su evaluación final hoy. Si determina que Diego está cómodo conmigo, la custodia provisional entra en efecto mañana. Fátima llegó 1 hora después con su libreta y su expresión profesional impenetrable. Vamos a hacer la evaluación final, anunció. Quiero ver cómo interactúa Diego con cada adulto presente. Comenzó con Ricardo. Diego fue inmediatamente hacia su padre. Lo abrazó y le mostró un juguete nuevo. La interacción fue natural y cariñosa. Después fue el turno de Elena. Diego prácticamente voló hacia ella, balbuceando, «Mamá, mamá», y riéndose cuando ella le hizo cosquillas suaves en la barriga. Finalmente, Fátima le pidió a Isabel que interactuara con Diego,
Isabel se acercó con cuidado, hablándole suavemente. Diego no lloró, pero tampoco mostró entusiasmo. Permitió que lo cargara y hasta le dio un beso pequeño en la mejilla cuando ella se lo pidió. «Interesante», murmuró Fátima escribiendo notas. «¿Qué es interesante?», preguntó Isabel nerviosamente. Diego muestra vínculos diferentes con cada adulto. Con su padre hay cariño filial y confianza. Con la señorita Elena hay apego primario y dependencia emocional saludable. Con usted hay tolerancia y respeto, pero no hay vínculo emocional profundo. «Pero está cómodo conmigo», insistió Isabel. «No llora, me permite cuidarlo. Estar cómodo no es lo mismo que estar vinculado emocionalmente». Ricardo se acercó. «¿Qué significa eso para la custodia?». Fátima cerró su libreta. «Significa que voy a recomendar que la custodia provisional sea denegada». Isabel palideció. «¿Por qué?». «Porque aunque Diego la acepta a usted, su bienestar emocional óptimo claramente depende de mantener su estructura familiar actual. Separarlo de la señorita Elena en este momento sería perjudicial para su desarrollo. Pero soy su madre biológica, y eso siempre será importante. Pero ser madre biológica no garantiza automáticamente derechos de custodia cuando hay evidencia de que el bienestar del niño está mejor servido en otra configuración familiar». Isabel se desplomó en el sofá, finalmente confrontando la realidad que había estado evitando. «No me ama», murmuró. «Mi propio hijo no me ama». Elena sintió una oleada de compasión. Se acercó a Isabel con Diego en brazos. «Isabel, Diego puede aprender a amarte, pero como su tía favorita, no como su madre primaria. Puedes ser parte de su vida, visitarlo regularmente, llevarlo de paseo, ser alguien importante para él, pero sin la presión de ser su cuidadora principal». Isabel miró a Diego, quien la observaba con curiosidad, pero sin ansiedad. «¿Tú permitirías eso?», le preguntó a Elena. «Después de todo lo que hice, lo permitiría porque Diego necesita conocer de dónde viene. Necesita saber que tiene una madre biológica que lo ama, aunque no pueda cuidarlo». Ricardo se acercó. «Isabel, Elena está ofreciéndote algo hermoso. La oportunidad de ser parte de la vida de Diego, sin la responsabilidad completa de criarlo». Isabel se quedó en silencio durante largos minutos, mirando a su hijo. «¿Me visitaría los fines de semana?», preguntó finalmente. «Los sábados por la tarde», propuso Elena. «Puedes llevarlo al parque, al zoológico, hacer cosas divertidas con él. Y cuando crezca le dirán quién soy realmente. Le diremos que eres su madre biológica, que lo amó tanto que quiso asegurarse de que tuviera la mejor vida posible», respondió Ricardo. «Esa es la verdad». Diego, como si entendiera que se estaba tomando una decisión importante sobre él, se estiró desde los brazos de Elena y tocó gentilmente la cara de Isabel. «¡Ma!», balbuceó, pero después se volteó hacia Elena y dijo claramente, «¡Mamá!». Isabel comenzó a llorar. «Está bien», susurró. «Está bien, ustedes pueden quedárselo». Fátima documentó oficialmente el acuerdo. Isabel renunciaría voluntariamente a la custodia a cambio de derechos de visitas regulares y supervisados. 3 meses después, la boda de Ricardo y Elena se celebró en el jardín de la mansión. Diego, ahora de 1 año y caminando tambaleante, fue el paje más adorable del mundo, llevando las argollas en una pequeña canasta. Isabel asistió a la ceremonia sentada junto a doña Carmen, quien había logrado reconstruir una relación saludable con la familia. Ambas mujeres habían aprendido que amar a Diego significaba querer lo mejor para él, incluso si eso significaba que otras personas fueran sus cuidadores primarios. «¿Aceptas a Diego Ricardo Montalvo como tu hijo adoptivo?», preguntó el juez que oficiaba la ceremonia. «Lo acepto», respondió Elena con lágrimas de alegría. «¿Y tú, Ricardo, aceptas que Elena se convierta en la madre legal de Diego?». «Lo acepto completamente.
Entonces, los declaro familia oficial. Diego aplaudió y gritó «¡Mamá, papá!» para el deleite de todos los invitados. Durante la fiesta, Isabel se acercó a Elena. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por ser la madre que yo no pude ser. Por amar a Diego más que a ti misma. Lo amo como si fuera mi propio hijo. Lo es, en todos los sentidos que importan». Esa noche, después de acostar a Diego, Ricardo y Elena se pararon en la ventana, observando el jardín donde todo había comenzado. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo. «En lo extraña que es la vida. Hace 2 años perdí a mi hijo y creí que nunca volvería a ser madre. Ahora tengo a Diego y a ti. Y yo perdí a mi esposa y creí que criaría a Diego solo. Ahora tengo una familia completa». Diego balbuceó suavemente desde su cuna, hablando dormido como solía hacer. «¿Crees que va a recordar todo lo que pasó cuando sea mayor?», preguntó Elena. «No va a recordar los detalles, pero va a recordar que siempre se sintió amado y seguro. Eso es lo que importa». Se besaron suavemente mientras afuera las estrellas brillaban sobre el jardín, donde un bebé abandonado había encontrado no solo salvación, sino una familia que lo amaría para siempre. Diego Montalvo había comenzado su vida abandonado bajo la lluvia, pero había crecido rodeado del amor más puro que existe. El amor de personas que eligieron amarlo sin condiciones, protegerlo sin límites y criarlo como si fuera el regalo más precioso del mundo. Reflexión final. La historia de Diego, Ricardo y Elena nos recuerda que la familia verdadera no siempre viene de la sangre, sino del corazón. Que el amor más fuerte es el que elige quedarse en los momentos difíciles, y que a veces los bebés abandonados crecen para convertirse en los niños más amados del mundo, porque fueron rescatados por personas que entendieron que salvar a un niño significa salvarse a sí mismo. ¿Y tú? ¿Qué crees que es más fuerte? ¿El vínculo de sangre o el vínculo de elección? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte.